buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal, Thor? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Ella es la señora Victoria Villarroel, abogada, presidente de la Asociación Civil, describímela exactamente, Centro de Estudios Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIV. CELTEB. También escritora, autora de cuántos trabajos, Victoria. Bueno, escribí Lo llaman jóvenes idealistas, coescribí Los otros muertos con Carlos Manfroni y he participado en un ensayo en La Nación Dividida, que es un libro que compila artículos de varios autores que lo presentamos el año pasado. Buenísimo, excelente. Y hoy estamos acá con qué tema tan crucial para la historia de nuestro país necesariamente. Una historia que ha venido traída de los pelos y que no sé si en algún otro lugar del mundo habrá encontrado una situación como esta donde nos hemos inventado, creo yo, prácticamente la industria de los derechos humanos en este país, en Argentina. No sé si es que hay algún otro paralelo, otro parangón similar en el mundo. Vos estás más en el tema. Decime, ¿existe algún otro lugar similar donde, como aquí en Argentina, hemos hecho de los derechos humanos toda una industria, obviamente, industria bancada por el Estado? Mirá, no hay otro país en el mundo donde el tratamiento de los derechos humanos sea tan arbitrario y esté tan relacionado con la justificación de la violencia sostenida por un sector durante un conflicto armado interno como es el que tuvimos en la República Argentina. Ninguno de los países de Latinoamérica o países como los africanos o de Asia que estuvieron implicados en lo que eran las luchas o las guerras de liberación, tiene un entramado tan profundo, tan científico a veces, porque han tergiversado el derecho de una manera tan impresionante que los antecedentes, tanto jurisprudenciales como doctrinales, que están quedando de la década del 70 para la posteridad, van a perjudicar al resto de la ciudadanía en infinidad de cuestiones. Con lo cual, han demolido garantías constitucionales del debido proceso. Es el entramado realmente de lo que tiene que ver con la industria de los derechos humanos es tan compleja en la República Argentina que como una franquicia han logrado que esto se replique, por supuesto en menor proporción a la Argentina, pero en otros países como por ejemplo Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, bueno, hasta llega a países como Afganistán el enfoque que sostiene la República Argentina respecto de los grupos terroristas. Con lo cual, el rol que han hecho aquí las organizaciones de derechos humanos, los organismos y por supuesto aquellos que fueron miembros de las organizaciones armadas, tiene una profundidad y un desarrollo que aventajan a cualquier otro país que haya sufrido una situación similar a la nuestra. Esto es, esto es privativo de los argentinos. Hoy te acordás que en la previa estaba tratando de tirarte un par de ideas de lo que yo siempre pensaba respecto de este trabajo. ¿Esto es privativo de las mentes argentinas? ¿Fue un desarrollo propio nuestro? ¿O tenemos influencia necesaria de afuera? Digo, y, y no sé cómo decir esto porque quizás hasta sea, desde mi punto de vista, menospreciar el tamaño de las mentes de la izquierda argentina, pero yo no sé si esto lo podría haber hecho únicamente, eh, lo podrían haber hecho únicamente las mentes de los que quedaron o de los que iniciaron los movimientos, las militancias de izquierda argentina. Qué sé yo, en algún momento mencionamos al perro Berbisky,
qué sé yo, pero me imagino gente como Feynman, me imagino gente como Foster, que si querés, desde lo intelectual pueden haber sido brillantes, pero este tipo de entramado que se haya enquistado tan fuertemente en la sociedad, este experimento social que han ido haciendo de torcer la historia e ir metiéndola de a poco con, con, un argumento propio y disfrazado en el 90% de las veces, ¿se puede hacer completamente desde la Argentina? ¿Se pudo lograr esto únicamente desde la Argentina? Y no es tratando de buscarle culpas a los demás, no, para nada, capaz. Pero yo no sé si es que me parece tan logrado y tan perverso, que me llama la atención que sea únicamente estas cabezas que nosotros solemos ver que dan pena realmente en muchas oportunidades, pero que hayan logrado esto, me parece muy notable. Mira, es una conjunción de cosas. Primero, si bien hoy no vamos a hablar de lo que ocurrió en los 70, es decir, no vamos a hablar ni de la respuesta estatal en gobiernos democráticos como de facto respecto de lo que era la violencia armada, ni vamos a circunscribirnos tampoco a las acciones que cometieron los terroristas. Pero sí hay que, en parte de esta pregunta que vos me planteás, de esta inquietud que vos me planteás, sí hay que destacar lo siguiente. Los terroristas que integraron principalmente Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo tenían un desarrollo intelectual y militar que no han tenido otras organizaciones armadas de la misma época. Esto se ve plasmado en los códigos de justicia revolucionaria, en los manuales que tenían de adoctrinamiento y de enseñanza a sus cuadros políticos y militares, en las comunicaciones que ellos tenían en los partes de guerra, en sus revistas de publicación quincenal o mensual. Y si vos a esto le sumás que la intelectualidad que los apoyó, es decir, a partir del 83, la progresía que apoyó todo esto, realmente también era de un alto calibre intelectual, vos te das cuenta que definitivamente no estamos enfrentando a personas que tiraban una bomba Molotov en la década del 70. Estamos enfrentando a personas que integraron ejércitos irregulares, es decir, ejércitos que no son el del Estado, pero que tienen un poder de fuego para debatir o para combatir al Estado. Y además, estamos hablando de personas que han tenido una pluma y una capacidad para plantear en publicaciones de todo tipo las teorías y las estrategias más diversas. Te podría citar desde el Estado terrorista de Eduardo Luis Duhalde, que fue montonero, que fue secretario de Derechos Humanos durante gran parte del gobierno de Néstor y Cristina, que con su libro El Estado terrorista reformuló lo que es la teoría del terrorismo de Estado, una teoría política. Podría citarte la gran cantidad de libros que han escrito Berbisky, Gasparini, también fue montonero, Gasparini, Bonazo, también montonero. Entonces, en definitiva, estamos hablando primero de una producción intelectual impresionante. Hoy por hoy, y vos lo sabés también, y muchos de los que nos están viendo, la cantidad de libros nuevos que salen por año respecto de la década del 70 es impresionante, no se agota nunca el tema. Y en segundo término, los lazos, los nexos que lograron forjar con la izquierda en el exterior. Y a esto me quiero referir también con que no han estado solos, en efecto no han estado solos, han tenido la ayuda desde los demócratas norteamericanos, han tenido la ayuda del Partido Socialista, de Podemos y de Izquierda Unida de España, han tenido la ayuda en Francia de partidos de izquierda, de la izquierda italiana, han tenido la ayuda de los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, que además de haber sido un lugar que recepcionó exiliados, además ayudó económicamente, igual que Holanda.
Vos pensá que en la década del 70, cuando viene el golpe de Estado y empieza el gobierno de facto de Videla, muchos de los terroristas se exilian hacia el exterior, principalmente Europa. Y allí forman los grupos de apoyo en solidaridad a los presos políticos de aquí en Argentina. Esos grupos contaban con la ayuda desde expresidentes o presidentes de países europeos, o por ejemplo de Trudeau en Canadá, o Mitterrand en Francia. O sea, realmente el nivel de ayuda que lograron desde el exterior, de las redes que lograron formar, dan un poco la explicación a lo que vos estás planteando. Solos no han estado, pero la usina ideológica se reparte en iguales partes. Tengamos presente que una fundación como la Ford estuvo subvencionando al CELS de Berbisky con $1 millón anuales durante varios años, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, esto te da la pauta de que han sostenido con dinero este tipo de entramado que lamentablemente nos tiene, Thor, anclados en el pasado. O sea, es como un tema que mientras el mundo va hacia adelante, mientras el mundo está pensando cómo va a afrontar el nuevo mapa mundial con China, qué relación van a tener con Trump, qué van a pasar ante las nuevas coyunturas o las nuevas amenazas como la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de personas, el terrorismo. Nosotros estamos hablando de la década del 70, estamos hablando de 40, 50 años atrás. Entonces, por esa razón me parece que es piola plantear este tipo de charla para contarles, sí, hay un tema de derechos humanos, pero la realidad es que detrás de eso hay todo un negocio, hay toda una industria que difícilmente se vaya a frenar en los próximos años. Yo creo que esto nunca se podría haber extendido tanto tiempo si no hubiera estado de por medio siempre la caja estatal. Veamos que esta industria de los derechos humanos de repente reverdece del momento en que tuvimos un viento de cola muy importante en el país y empezó la gran pepa, empecemos a repartir acá, y todos los muchachos quedaron contentos, felices y decían, bueno, acá tenemos un nuevo negocio, hablemos de la izquierda, hablemos de los derechos humanos, hablemos de cómo sufrimos y victimicémonos todo lo posible para que todos piensen que, bueno, es absolutamente penoso en la posición que nos deja a todos esto, porque esa industria de la victimización se extiende a todo tipo de delincuencia. Digo, no estamos hablando de otra cosa que de delincuentes acá. No es otro el tema, estamos hablando lisa y llanamente de delincuentes. Hoy quería ir un poquito hacia tu cuestión personal, tu lucha personal en este tema. Digo, porque vos la venís llevando hace mucho tiempo, ¿hace cuántos años estás liderando todo este tema, esta lucha personal, el centro? ¿Hace cuánto estás? Te cuento, yo arranqué en el año 2000 con este tema porque me interesaba profundamente lo que tenía que ver con la verdad histórica, y en el año 2006 fundamos el TIB, así que bueno, en lo que tiene que ver con lo formal, bueno, ya llevo 14 años, pero bueno, vengo desde el 2000. ¿Cómo te resulta llevar esta mochila? Porque no es fácil. Digo, creo que tenés una ventaja importante en una sociedad en la que estamos, a ver, y pretendo que se me entienda bien lo que digo, tenés una gran ventaja al ser mujer. No es tan fácil pegarte a vos como les resulta más fácil pegarle a viejos que ya están destruidos, pese a que has recibido y mucho a lo largo de todos estos años, pero podría haber sido mucho peor. Digo, tenés una entereza muy particular, tenés un lomo con un aguante muy importante. ¿Cómo haces para sobrellevar la frustración en muchos casos? Porque digo,
cuando sube el anterior gobierno, todos, de alguna u otra manera, teníamos una esperanza, entre comillas, liviana, de que esto no fuera otro intento más de socialismo disfrazado de modernidad, triste. Y de repente nos encontramos con lo que fue específicamente ese, ese gobierno. ¿Me seguís bien? Porque en un momento tuve un corte con vos. No, no estamos bien. Ahí estamos complicados con la señal en este momento. ¿Me estás siguiendo ahora? ¿Me estás escuchando? Qué macana. Vos sabés que en este momento me viene la respuesta de mucha gente que nos está viendo y que explican cuáles son tus virtudes. Sí, se cortó, se cortó, se cortó. ¿Dónde estamos? ¿Cómo hacemos para tratar de que esto arranque de vuelta? El ciberpatrullaje, sí, es posible que sea el ciberpatrullaje. Liberalismo Somalia. A ver si tenemos suerte con Victoria. Si no, ahí viene. Una solicitud para estar, sí señora. Ahí viene Victoria. Ahí la tenemos. Nuevamente, por suerte, viene llegando. Con el botón del Senado, Cristina, es posible. ¿Por qué no en este país? A mí se me escucha, gracias. Victoria, y gracias que has podido regresar. ¿Me estás escuchando bien ahora? También, vengo con el celular ahora. Bien, te veo más de cerca. Bueno, estaba tratando de ver cómo venís soportando todo esto y tenía un montón de respuestas de parte de la gente, que sabes que tenés muchísimos seguidores porque estamos con un nivel bastante grande de gente invitada y que se ha sumado. Todos te dicen genia, tenés un carisma impresionante. Es muy reconocible todo eso, obviamente, en vos. Pero bueno, contame, ¿cómo es llevar esta mochila que quizás uno se lo imaginaría más en un personaje no tan... y no, esto es justamente valorizándote y apreciándote en un personaje tan femenino y delicado como vos, ver semejante mochila, semejante peso, es como que nos produce envidia, inclusive a los que decimos, miércoles, deberíamos estar entre todos colaborando con Victoria. Estamos nuevamente con este problema. Bueno, decime, tratemos, a ver, porque está entrecortado esto. Contame, ¿cómo es ir adelante con esta lucha? Mira, siempre me lo planteé como una lucha sin tiempo. Así que, teniendo presente esa premisa, no me puedo desanimar en el sentido de que yo sé que esto va a llevar muchos años, como les ha llevado muchos años a las personas que estoy enfrentando, ganarse su impunidad, reescribir la historia de todos los argentinos, vengarse de un sector de los combatientes, eliminar a sus víctimas de la historia. Entonces, en definitiva, yo tengo clarísimo que estoy luchando contra gente que se despierta y el primer pensamiento que tiene es cómo hacernos de goma. Y yo me despierto todas las mañanas pensando cómo voy a hacer para que el pueblo argentino conozca la verdad. Así que teniendo presente eso, no me desanimo. Obviamente me da tristeza que Argentina esté pasando por las circunstancias que está pasando a consecuencia de este tema. Argentina está anclada en el pasado, no va a tener progreso por los próximos años en tanto y en cuanto no resuelva este problema. Por supuesto, lamento la impunidad. Se entrecorta, sí, se entrecorta. Tenemos... que a veces pienso que es a propósito esto, sí, porque no puede ser... Contame, ¿cuántas veces estás dando este tipo de charlas así? Digo, con el Club de la Libertad ya estamos desde que arrancamos con la pandemia, estamos tratando de aprovechar de alguna manera las ventajas, pese a las desventajas que tiene la tecnología, pero venimos saliendo adelante y de una manera realmente muy productiva, muy constructiva con todo esto. Ahí te veo con una imagen espléndida, así que
Me parece que estamos mejor ahora. Eh, Has dado muchas de estas entrevistas, has dado muchas charlas, tenés una agenda más que importante. Eh, pero no son muchas las personas que conozco o que se conocen acompañándote en la lucha. Contame quiénes son los que suelen estar al lado tuyo, quiénes son tus apoyos o tus referentes en todo esto. Bueno, por supuesto hay víctimas del terrorismo, como vos sabrás, CELTIV es una asociación de víctimas del terrorismo, así que a mí me suelen acompañar las víctimas con las que tengo relación directa, con las que digamos, con las que hablo diariamente sobre estas cuestiones y cómo vamos a encarar la lucha. Por supuesto, también hay ciudadanos que sin ser víctimas apoyan la labor de nuestra entidad, donan dinero, compran nuestros libros, de alguna manera ayudan a que la verdad histórica sea conocida por todo el pueblo argentino. Y después hay personas que colaboran con nosotros en momentos específicos o ante situaciones determinadas, personas que cuando tengo que ir al exterior, si viven en el exterior, me reciben en sus casas o colaboran ante algún organismo internacional, etcétera. O sea, todo es muy casero, es todo una estructura humilde, pero en definitiva muestra que hay un montón de gente. Obviamente hay temor de lo que se enfrenta y por esa razón muchas veces yo soy la única cara visible de esto. Cuando a una persona le han asesinado a su papá o le han puesto una bomba o lo han secuestrado, las secuelas te duran de por vida. Y cuando vos ves un gobierno que reivindica todo ese pasado violento, lógicamente revivís todo lo que tiene que ver con ese dolor. Entonces, muchas veces yo tengo que poner la cara más de lo que quisiera, a costa de parecer repetitiva, porque hay temor. 30, 40, 50 años después de todo esto, hay muchas víctimas que todavía sienten terror de lo que vivieron. Así que, de alguna manera, todos estos años he estado trabajando y poniendo la cara, pero hay todo un equipo detrás que ha posibilitado que se editen los libros, que podamos investigar cuántas eran las víctimas y que esa lista de víctimas llegue a la sociedad. Así que, en definitiva, hay todo un equipo detrás y para mí es un honor que sea la que los represente. Vos sabés que el Club de la Libertad es una fundación libertaria, es una fundación que lleva adelante la difusión justamente de este tipo de ideas, de lo que es el respeto por la vida humana, lo que es el respeto por la propiedad privada, porque cada uno pueda salir adelante con su propio proyecto y entendiendo cuáles son las responsabilidades del individuo, las responsabilidades del ciudadano. En el último congreso que tuvimos acá en vivo, por suerte, en noviembre pasado, tuvimos la suerte de tenerte a vos aquí en Corrientes. ¿Cuánto interaccionás particularmente vos con los libertarios y con qué corriente de pensamiento te sentís más cercana? Contanos esa parte. Bueno, siempre que me preguntan esto, yo digo que mi ideología, mi corriente de pensamiento es ser patriota. Primero, si pudiera decir algo, soy patriota. Tengo algunas cosas en las cuales adhiero más a una visión conservadora, otras a una visión liberal y algunas también a lo que es libertario. Pero todo siempre está ordenado al objetivo de que sea para el bien de Argentina. Entonces, lo único que me interesa como objetivo es el progreso y el bien de este país que ha sido tan mal gobernado, que tiene una potencialidad impresionante, que tiene todas las condiciones para ser una potencia, pero que lamentablemente tiene un mal endémico que es la corrupción, la impunidad, la falta de negación de justicia. Entonces, si tuviera que decirte, lo resumiría de esa manera. Para mí lo único que interesa es ser patriota y ayudar al objetivo de mi nación. Contame, nosotros solemos identificar una serie de problemas
en lo que refiere a la administración, al país, a lo ideológico, si querés. Pero sabemos que en lo que tiene que ver con la República, que es definitivamente la forma de gobierno que interpretamos mejor nos puede llevar adelante o al lugar que nos mereceríamos, de todos modos, eh, sabemos que tenemos una serie importantísima de problemas, empezando por la justicia, empezando en la justicia. Ahora, cuando la justicia está tan copada por un sector ideológico, y que particularmente en este caso es la izquierda, es la justicia zafaroniana, es la justicia que tarda siglos en definir una situación que en cualquier otro lugar del mundo caería de madura, una justicia que está sacando presos a la calle. ¿Qué te hace pensar esto? Esa parte específicamente, no hablemos del Poder Ejecutivo, no hablemos de los políticos, porque bueno, eso ya es un tema que simplemente nos pone mal a todos. No hablemos de los legisladores. Es triste ver con qué se retroalimentan, con qué funcionan estas personas. Ahora, la justicia, que es algo esencial, algo que dejó de estar con nosotros desde hace tantas décadas. ¿Cómo considerás que deberíamos poner en el orden de prioridades? ¿De qué manera podríamos estar buscando una mejora en el Poder Judicial en este país? Vos que sos abogada, dicho sea de paso. Vos sabés que la justicia ha sido el poder más infiltrado por el tema que hoy estamos hablando. Ha sido el poder más arteramente atacado por todos aquellos que han integrado las organizaciones armadas. Obviamente por su importancia vital, que es la de impartir justicia, pero también porque es el control de constitucionalidad de los actos del gobierno. Claro. Entonces, claro, cuando vos dominás un poder, que es el que dice qué acto es constitucional o no, cuando vos dominás ese poder, tenés garantizada la impunidad, tenés garantizada la corrupción o la violación de la Constitución sin ser penado por eso. Entonces, este poder particularmente nosotros lo que encontramos es, bueno, en lo que tiene que ver con el impartir justicia respecto de la década del 70 ha sido totalmente destruido en lo que tiene que ver con las garantías constitucionales del debido proceso. A las víctimas del terrorismo se les ha negado siempre su derecho a la justicia y a la verdad en sede judicial. Mientras tanto están los juicios de lesa humanidad, donde si bien ese no es el tema que tratamos en nuestra asociación, yo como abogada no puedo dejar de decirte que se están violando los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Se están violando las garantías constitucionales del debido proceso que le han costado la vida a millones de habitantes en el mundo, como el principio de legalidad, el indubio pro reo, la irretroactividad de la ley penal, o sea, digamos, principios que son rectores para Occidente se han demolido en orden a la ideología. Si vos a eso le sumás todo lo que ha sido el nombramiento de jueces, fiscales y personal militante por parte del kirchnerismo a un poder que necesariamente tiene que ser imparcial, porque es la razón misma de su existencia, la imparcialidad, te das cuenta que hemos destruido uno de los pilares fundamentales de cualquier nación del mundo, que es su poder judicial. Y eso es lo que estamos pasando en Argentina. Esa vieja diatriba emitida en voz alta alguna vez por aquel caballero que decía: al enemigo ni siquiera justicia. Así es. Qué notable, así es. Qué notable. La justicia se ha convertido en Argentina en una herramienta ideológica. Totalmente. Se imparte o se niega según el color ideológico de la persona que apela a ella. Entonces, cuando vos perdiste la venda de los ojos en la justicia y la justicia te mira directamente y decide negártela o decide dártela exclusivamente por lo que vos pensás,
ahí reventaste literalmente una democracia. Ahora, todo esto se inicia en un lugar en particular, porque para que los que obran en la justicia, los que viven de la justicia, los que trabajan en la justicia, la entiendan de esa manera, el germen tiene que haber estado en cómo se enseñó esa justicia. Creo que una de las partes más fundamentales, uno de los mayores problemas que tenemos tiene que ver definitivamente con la triste ideologización que tienen las facultades, las universidades y particularmente la enseñanza de la justicia en este país. Digo, es muy fácil recibirse y entiéndanme todos tus colegas y entendeme vos misma, pero es muy fácil recibirse de abogado de este país. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene también una facultad señera antigua de abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, y vos te encontrás con gente que se recibe al cabo de 16, 19, 20 años de surfear y surfear una... Es muy difícil entender que alguien pueda administrar justicia o siquiera pensar en lo que es correcto, en lo que es esa balanza, luego de que haya pasado por estas facultades en las que además prima absolutamente el pensamiento de izquierda, está absolutamente enquistado. ¿Ves alguna manera de revertir esta cuestión que tiene que ver con la educación de la gente que termina yendo a los palacios de justicia, que termina siendo los jueces, que termina siendo un escritor afamado como Zaffaroni y que después anda soltando, liberando en un estilo muy particular, por llamarlo de alguna manera liviana? Mira, uno de los grandes éxitos de la izquierda e incluso de quienes integraron las organizaciones armadas en los 70 fue la infiltración de las escuelas, del sistema educativo y de las universidades. Ya en la década del 70... Nos cortamos nuevamente. Si alguien de los que está pasando los mensajes, los que nos visitan, me dice, ¿a quién de los dos están escuchando? Ahí estamos. Ya en la década del 70, y eso fue lo último que te escuché. Bueno, en la década del 70, las universidades y los colegios secundarios fueron un semillero para los combatientes tanto de Montoneros como del ERP. Y ha sido un gran triunfo de ellos que a partir del 83, sin apelar a la vía armada, han adoctrinado a generaciones y generaciones de argentinos en un pensamiento que por un lado cuestiona todo y por el otro acepta conceptos que de por sí son mentira. Y te voy a dar un ejemplo puntual con la Facultad de Derecho de la UBA, que es de donde yo soy egresada. Cuando vos vas estudiando para abogacía, en los primeros años te enseñan, bueno, lo que es el sistema político argentino y además te enseñan las garantías constitucionales del debido proceso, que son las garantías que nos asisten a cualquiera de los ciudadanos ante la posibilidad de ser llevados a juicio. Por supuesto, son un montón de garantías que están estipuladas principalmente en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, pero para darles, digamos, un factor de simplicidad, vamos a hablar de que tenemos que tener un juez natural, de que la ley tiene que ser anterior a los hechos por los cuales vamos a ser juzgados, que tiene que haber un principio de respeto a, por ejemplo, nuestra correspondencia, que tiene que haber en caso, bueno, esto se complementa con el Código Penal, donde habla de que en caso de duda, la duda va a ir a favor del reo, es decir, a favor del acusado, bueno, que no puede haber pena sin una ley anterior. Entonces, en definitiva, son un montón de garantías que estipulan una protección para los ciudadanos. Cuando se estudia esto en la Facultad de Derecho, todos aprendemos estas garantías. Sin embargo, cuando se habla de los delitos de lesa humanidad, esas garantías ceden totalmente cuando, por ejemplo, el juzgado es un uniformado.
Entonces, a vos te enseñan a respetar estas garantías y a defenderlas, pero si el juzgado es un militar o un policía, podemos pasar por delante. Entonces, esa contradicción es una de las tantas que hay dentro de la universidad pública, principalmente. Otra sería que estamos hablando constantemente de la libertad de expresión, pero cuando en las universidades públicas, y te digo porque me pasó, cuando cuestionás al docente en alguno de los temas que el docente pontifica, podés perder la materia. Y de hecho me pasó. Yo, por ejemplo, perdí penal, que es una materia anual en la Facultad de Derecho, con lo cual me atrasé un año más. En definitiva, nos enseñan, por un lado, a defender ciertas cuestiones, pero no a cuestionar o a poner en duda cuando nos están enseñando conceptos que tergiversan lo primero que nos habían enseñado. Entonces, de alguna manera es un ejercicio bastante, para mí, perverso de explicarle al alumno desde chico determinadas cuestiones para que no las ponga en duda, pero después, cuando esas garantías, cuando esos derechos son violados, se encuentra la justificación política, no jurídica, para sostener eso. Y ese ejercicio se ve muy claro en el tema de los delitos de lesa humanidad, donde ningún tratado internacional niega que puedan haber delitos de lesa humanidad cometidos por organizaciones armadas y, sin embargo, la República Argentina hace una interpretación restrictiva donde solo pueden ser cometidos por el Estado. Y eso no es verdad, no lo dice ni la doctrina ni la jurisprudencia internacional. Vamos a volver a un tema que te escuché muchas veces mencionar y me gustaría que aprovechemos esta tribuna, estos últimos minutos que nos quedan, para que vos tengas la oportunidad de volver a esta explicación que la has dado ya muchas veces, respecto a cuáles son los ejes temáticos de lo que justamente dio título a esta charla, que es ese curro, ese negocio de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos tres ejes en los cuales se basa ese gran curro de los derechos humanos? Bueno, el tema de los derechos humanos, la industria que hay detrás de esta temática, que en realidad es una temática de lo más honorable. Realmente los derechos humanos han sido garantizados y protegidos por Occidente, pero aquí en Argentina han sido tergiversados hasta el escándalo. Entonces, cuando hablamos de esto en nuestro país, estamos hablando de varios temas que son un verdadero agujero negro de millones y millones de dólares que percibe un sector ideológico de nuestra sociedad para reescribir la historia, sostener el poder y mantener su impunidad. Y estos temas son, en primer término, las indemnizaciones. Las indemnizaciones se basan en dos leyes troncales que fueron promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. Una es la ley 24411, que indemniza a los considerados desaparecidos, y la otra es una ley que es la 24043, que indemniza a los detenidos desaparecidos, es decir, a aquellas personas que estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que luego fueron liberadas. Detenidas legalmente, ilegalmente, en gobierno democrático, en gobierno de facto, o sea, cobra todo el mundo. Esto es lo que me gustaría decirte, Thor. Desgraciadamente, cobra todo el mundo. Entonces, estas dos leyes son las leyes troncales, por supuesto no son las únicas, porque en Argentina se indemniza todo, pero siempre al mismo sector. A las víctimas del terrorismo no se las indemniza en ningún momento. Y me gustaba darte datos concretos. Por la ley 24411, es decir, la de los desaparecidos, en Argentina se presentaron hasta el 2016 7.907 personas para cobrar esta indemnización. Es decir,
7.900 beneficiarios de un supuesto desaparecido. ¿Sí? Muy bien. De estas personas, vos fíjate que el número dista de los 30.000 por muchísimo. Estaba pensando exactamente en eso, y es el mismo número que en algún momento uno de ellos mismos había comentado que ese era el tope que se tenía y que después se infló allá en La Haya, etcétera, etcétera. Pero sí, digo, si vos sabés que has tenido un desaparecido en tu familia, no estás por ir a pedir tu subsidio, entonces, ¿de qué 30.000 estamos hablando? Bueno. A ver, esta es una de las muestras más esenciales que puede haber desde el espíritu argentino y desde el espíritu oportunista argentino. Digo, si has tenido un desaparecido en tu familia, no estás por ir a pedir el subsidio, no estás por ir a pedir justamente que te den eso que tantos otros has visto que han cobrado y que se han hecho carreras políticas y se han hecho carreras y vidas a partir de eso. ¿Cómo te la perderías? Así y todo, tenemos en este caso más de 20.000 personas que teóricamente se la han perdido, más de 20.000 familias que se la han perdido, si es que fuera real el número de los 30.000. Digo, eso esencialmente no va con el estilo argentino, ¿ok? Y menos con el estilo argentino de lo que sabemos hoy que son los muchachos de la izquierda. Entonces, listo, ya está. Ahí está simplemente la justificación básica del número, listo, no hablemos más del tema, ya está, listo. Ese era uno de los tenemos 7.907 personas. Vos dirás, bueno, pero son todos desaparecidos. No, te comento que no, Thor, no son todos desaparecidos. Dentro de esas 7.907 personas, te puedo citar infinidad de casos, pero vamos a nombrar uno. El de Adriana Kornblit, una chica de 16 años, integrante de Montoneros, nombre de guerra La Turca, que esta chica, el día de su cumpleaños, el 31 de marzo del 77, le ordenó Montoneros poner una bomba en una comisaría de Ciudadela. Esta chica tomó su mochila con la bomba adentro el día de su cumpleaños, el día en que cumplía 16 años, y se fue a la comisaría, donde la bomba explotó con ella al lado también. Y la chica muere, además de otras 2 personas. Esta chica cobró indemnización como si hubiera sido víctima del denominado terrorismo de Estado. Esta chica figura en el Parque de la Memoria como una víctima. Esta chica era una asesina de 16 años, pero era una asesina. Era una pendeja con la cabeza lavada, una persona que no podía estar absolutamente en sus cabales transportando una bomba y que evidentemente, siendo de una familia que no tiene el más mínimo prurito en hacerse de unos mangos a partir de la triste, penosa y patética muerte de alguien a quien no supieron educar o no supieron dar contención mínimamente. Todas las aristas de la historia son absolutamente tristes, son absolutamente perversas, si querés, pero que siga figurando eso como un atentado por parte del Estado y que siga siendo una víctima de violencia del Estado es totalmente triste. Es una falsificación histórica. Absoluta. Y vamos ahora a la ley de los detenidos, la 24043. Estas personas están vivas, ¿ok? O han fallecido por circunstancias, digamos, de vejez o de enfermedad. Cobraron 11.734 reclamos. ¿Por qué digo reclamos? Porque hay personas que han cobrado 2 y 3 veces una indemnización en orden a esta ley. Si te tuviera que citar, te citaría, por ejemplo, a Gasparini, el que habíamos hablado antes, que fue tesorero de Montoneros y que junto con Magario, el padre de la vicegobernadora de Buenos Aires, que era el tesorero número 1 de Montoneros, Gasparini era el número 2, cobró Gasparini 2 veces indemnización por el tiempo que estuvo detenido durante los 70.
Quiero decirte que también cobraron indemnización Antonio Cafiero, Isabel Martínez de Perón, José Manuel de la Sota. Todos ellos cobraron indemnización, siendo que dieron las órdenes en democracia desde el operativo Independencia o aniquilar al terrorismo a través de los famosos decretos. Se hicieron pagar, perdón, que no la sabía, perdón, absolutamente, la de Cafiero, ellos se hicieron pagar indemnizaciones como víctimas. Sí, cobraron indemnizaciones. De hecho, hasta cobró una indemnización pequeña, pero también la cobró Patricia Bullrich. Opa, opa, opa. Pues Entonces, bien. ¿cómo es la cuestión? O sea, acá cobra indemnización cualquiera y por cualquier circunstancia. O sea, vos fíjate que los primeros que te mencioné, Cafiero, de la Sota, Isabel Martínez de Perón, dieron las órdenes por las cuales, por ejemplo, hoy están pagando prisión el cabo Pirulo o el capitán Mongulo. Y sin embargo, estas personas no solo no respondieron nunca por las órdenes que dieron, sino que además cobraron indemnización. O sea, jodeme que somos unos estúpidos. Y digo, no sé si sería fuera del término, fuera de momento, recordarle a la gente que cuando se dice que alguien cobra algo del Estado, el que está pagando es el contribuyente. No sé si, Claro, somos digo, a lo nosotros. mejor, a lo mejor se están olvidando ese pequeño detalle. Bueno, el Estado le dio, no es que el Estado metió mano en su bolsillo, metió mano en tu bolsillo, metió mano en tu bolsillo, y no solamente en el tuyo, en el de todo el mundo, hasta del más pobre, le metió mano en el bolsillo para darle a un par de, bueno, Victoria, ha sido para mí absolutamente gratificante estar contigo. Los comentarios han sido inacabables. Todo el mundo está absolutamente enamorado de vos y de tu trabajo y de lo que siempre has llevado adelante. Sos una adalid en esto. Yo, sinceramente, ya tuve la oportunidad en algún momento de charlar muy brevemente contigo cuando estuviste aquí en Corrientes, pero para mí esto fue realmente un orgullo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu generosidad, como siempre, sé que estás al pie del cañón todo el tiempo para esto, para seguir divulgando, para seguir buscando que nuestra Argentina vuelva a tener los conceptos que alguna vez tuvo, que nos habían posicionado donde estuvimos, ciertamente, y que nos cuesta tanto recuperar. Eh, Tu cierre, Victoria, tu mensaje para todos los que te están viendo, que es muchísima gente hoy. Estoy muy contento, dicho sea de paso, pero es todo tuyo, todo tu mensaje. Gracias, Victoria. Bueno, muchas gracias, Thor, y muchas gracias al Club de la Libertad por haberme invitado a conversar con ustedes. Siempre estoy a disposición. Alberto Medina Méndez me estuvo persiguiendo bastante, pero estoy a disposición siempre para ustedes. Agradecerles a todos los que nos acompañaron. Lamentablemente mi conexión evidentemente es muy mala porque no logro ver los mensajes ni logro verlos conectados, pero aún así quiero agradecerles mucho a todos que hayan dispuesto un ratito de su tiempo para acompañarnos y por supuesto decirles que las batallas se pierden cuando no se pelean. Así que los argentinos tenemos la obligación de pelear en el tema que sea, en el tema que nos interese, pero no tenemos ni tiempo ni excusas para ser indiferentes o para ser simplemente espectadores de una realidad que hoy demanda ciudadanos comprometidos. Tenemos que estar en las causas y sobre todo encima de la cuestión pública, encima de nuestros políticos, encima de los mandatarios que nosotros elegimos. No tenemos ningún tipo de excusa para mirarla de afuera. Y los momentos que vive en la Argentina, que vive en este momento nuestra Argentina, son gravísimos. Por eso solamente con cohesión social, solamente con compromiso y con profundas dosis de coraje vamos a poder salir de esto. No también sin
tener en cuenta que vamos a tener que hacer grandes sacrificios para salir de este pozo. Así que, más allá de que esto suena todo muy negativo, yo siempre asumo la lucha con una sonrisa y con una posición positiva, porque lucha el que está vivo. Y mientras estamos vivos podemos luchar, así que para mí no hay mejor forma de vivir la vida que esa. Así que invito a todos a que se sumen a Club de la Libertad, a CELTIB, a todos los que estamos dando la batalla cultural en la medida de nuestras posibilidades y que necesitamos la mano de todos. Así que invitarlos a luchar, invitarlos a participar, a seguir las cuentas, a comentar, a asociarse, a comprar los libros, a donar, a ayudar. Esta es una época en donde el compromiso ciudadano es lo que va a salvar a Argentina, pero no el palabrerío, las acciones concretas. Así que nuevamente, mil gracias por recibirme. Los invito a que hoy es el Día del Montonero, así que en mi cuenta vamos a festejarlo a mi manera, así que después los invito a que se metan en mis stories y en mi cuenta para que empecemos el festejo antes de que concluya el día. Y por supuesto, nuevamente, gracias por la entrevista y por tus conceptos. Ha sido un absoluto placer tenerte, Victoria. En ningún momento se detuvieron los comentarios, pasan de a miles, o sea, la gente no para de darle a las teclitas, están todos fanatizados. No, mentira, no están fanatizados, están todos desbordantes de ganas de acompañarte, y yo creo que estamos en una muy buena época. Estamos llegando a una muy buena época y que existen muchas posibilidades de que esta Argentina notablemente cambie, y no de la manera que se intentó, sino cambiar en serio, de esa manera que vos estás buscando y que todos nosotros estamos buscando. Victoria, muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente, y mira eso, sos un orgullo nacional. Mira los comentarios, lástima que no los estás viendo, pero son maravillosos, y todo el mundo te aplaude. Felicidades, Victoria, felicidades, digo, por el día que festejamos hoy, y nos estamos encontrando. Gracias a todos, y es el momento de hacer historia, así que pensemos cómo, pero hagamos historia. Este es el momento en que la derecha tiene que hacer historia. Adiós. Felicidades, Victoria, nos estamos viendo, muchas gracias, y nos vemos a todos mañana a partir de las 21, como siempre. Chao, nos vemos.